¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al curso de Declaración de Personas Físicas. Este es un curso, vamos por, ahora sí que, como quien dice, el capítulo 2. En el anterior vimos el fundamento legal de por qué debemos de pagar impuestos. En esta ocasión vamos a reafirmar ese artículo y ver otros temas más nuevos. Primeramente, quiero agradecer a todas aquellas personas que están viendo esta información, este curso. Recuerden que el objetivo es hacer un repaso para aquellos que son estudiantes que les imparte la clase de forma presencial. Mucha información ya la tienen obviamente en clases, muchas preguntas se responden en clases y posteriormente aquí prácticamente es para repasar. Si eres una persona que a lo mejor está estudiando en la universidad, algunas materias relacionadas con impuestos te puede servir. Si eres público en general, te puede servir también, pero habrá temas que a lo mejor se omitan porque se dieron en clase. Otros se extenderán aquí mismo. Bueno, vamos a empezar. En la clase pasada vimos el artículo 31, fracción 4. Entonces lo que vamos a hacer ahorita nada más es verlo. Y aquí está la Constitución Política y está la fracción 4, que dice contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Ya se explicó en la clase anterior toda la información, nada más queda de evidencia de que el artículo 31, fracción 4, sí existe y ahí está. Dato curioso, les había comentado que pues quién realmente creó este pequeño fundamento legal. Nos vamos a ir a la Constitución de 1917. El documento que ustedes ven aquí está escaneado obviamente, pero del original, y es el diario oficial. Entonces aquí, el lunes 5 de febrero de 1917, que era el número 30 de periódico, del tomo 5, se publicó gracias al presidente de aquel entonces, Venustiano Carranza, que se llamaba primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos, hago saber, y obviamente publicaron la Constitución. Esta Constitución de 1917 es la que nos rige actualmente. En total ha habido 4 constituciones. Entonces esta es la cuarta y es la que nos rige. Obviamente la de 1917, que fue la que publicaron el lunes 5 de febrero hasta la fecha, obviamente ha tenido muchas reformas en muchos artículos. Tan solo, por ejemplo, el artículo 3, fíjense lo que dice. La enseñanza es libre, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación. Lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigencia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Si se dan cuenta, es un artículo corto. Hay muchos artículos que son cortos, pero si nos vamos a la Constitución actual, en particular la de 1917, que es esta misma, pero nada más que ya reformada, obviamente ha pasado muchas cosas. Fíjense el artículo 3, qué tan extenso está. Todo lo que tiene el artículo 3 está bastante extenso en la actualidad. Nada que ver con la de 1917. Es solamente como referencia. En la Constitución de 1917 nos vamos a ir a buscar el artículo 31, fracción 4, y vamos a ver si es lo mismo, si todavía era lo mismo. Entonces, aquí está el artículo 36, artículo 30, artículo 31, fracción 4. Dice nuevamente, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y municipio en que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En ese entonces, si se dan cuenta, no le pusieron Ciudad de México. Esa partecita fue lo único que lo omitieron. Entonces, ya se tenía que pagar impuestos. Como referencia, nada más, tenemos totalmente aquí la Constitución de 1857. En México ha habido 4. Conseguí la Constitución de 1857. No voy a hablar al 100% de la Constitución porque es un curso de declaraciones de personas físicas.
Pero referente al tema del fundamento legal de pagar impuestos, pues ¿qué creen? Pues ya estaba desde el artículo de la Constitución de 1857. Esta Constitución de 1857, aquí viene, está completa con sus adiciones y reformas hasta el año de 1901. De 1857 a 1901 viene recopilado en este documento. Obviamente es un escaneado de la original. Así es que, aplausos por eso, ¿no? Obviamente hablar de la Constitución, pues es muchos temas. No lo he leído al 100% de la Constitución, pero hay cosas que cambiaron muchísimo la forma de pensar. Nada más que si les digo, no sé si la Constitución de 1824, que es la que antecede de 1857, venga esa parte de los impuestos. Por lo pronto no he podido conseguirla. Ya que la consiga, vamos a ver si ese artículo y ese fundamento todavía seguía o todavía existía, ¿no? Entonces podemos decir que el presidente Ignacio Comonfort es el responsable y los diputados y senadores de aquella época de que se tenga que pagar impuestos. Rápidamente vamos a irnos al artículo 31, fracción 4. Solamente un pequeño dato. Fíjense el artículo 3 de 1857. La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. El artículo 3, ese era antes, en 1857, nada que ver con lo de 1917 y la que ha sido hasta actual, nuestro artículo 3. Para mi punto de vista, qué bueno que ha habido cambios, pero en aquel entonces ahí te está diciendo, la enseñanza es libre. Quien quiere estudiar, bien, quien no, se fregó. Solamente que así te pone que hay ciertas licenciaturas que ocupaban título. No era obligatorio, entre comillas, estudiar. ¡Wow! Qué interesante está ese artículo. Vienen muchos artículos de la época de ahora. Por ejemplo, el 2 está bien cortito. El artículo 1 también está bien cortito. Y hoy en día esos artículos están bastante extensos. Pero nos vamos a ir a lo que nos lleva a este tema, que es el artículo 31, fracción 4. Pero creo que en esta época sí era otro, creo que era diferente nomás el artículo. Ya después en otra ocasión hablaremos de un curso, o haremos un curso sobre la Constitución. Porque está muy interesante todo lo que mencionan los artículos, ¿no? Ok, en este entonces era el artículo 31, pero no era fracción 4. Curiosamente no era la fracción 4, era la fracción número 2. Y dice, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y municipio en que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Sigue siendo el mismo fundamento legal, solamente que antes era la fracción 2, ahora es el artículo 31, fracción 4. Y bueno, por eso estamos obligados a pagar impuestos. No sé si en la Constitución de 1824 venga este dato también. Sería curioso saber si viene, ¿no? Pero bueno, gracias a Ignacio Comonfort, podemos decir que él fue el responsable. Y pues aquí viene todo el artículo, toda la Constitución de aquella época. Vienen algunas cosas muy interesantes. Pero bueno, no es el tema ahora, entonces por eso no lo vamos a hablar. También viene sobre el presidente entraba en vigor el 1 de diciembre y duraba 4 años antes, al menos en esa época. Y había reelección, ¿eh? Está muy interesante. Por ahí un dato curioso rápidamente, nada más por dato curioso. Nosotros aquí en México, Estados Unidos mexicanos, mayor de 18 años significa que ya eres un adulto, ya eres ciudadano. Pero en esta época de 1857, aproximadamente antes de 1917, pues fíjense que no era así la cosa. Está muy curioso el dato, yo no lo sabía, pero bastante curioso. Aquí va a estar, un momento, aquí está. Fíjense, sección 4 de los ciudadanos mexicanos. Son ciudadanos de la República todos los que teniendo la calidad de mexicanos, es decir, nacido mexicano, reúnan además lo siguiente, haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son. Y bueno, le agrega ahí tener un modo honesto de vivir, que esta de tener un modo honesto de vivir sigue actualmente en la Constitución de 1917 y haber cumplido 18 años. Lo de siendo casados y 21 eso no existe actualmente, pero qué curioso, ¿no? La Constitución de 1857, si tú ya te casabas a los 18 años o antes, ya eras adulto. O sea, ya te casaste, a los 18 eres adulto. No me casé, estoy soltero, entonces no eras adulto.
19 años no eras adulto, 20 no eres adulto, 21 años ya eres adulto. Qué cosas. Es muy curioso esto. Pero bueno, ahí está el fundamento. Y pues ahora sí que una porra para Ignacio Comonfort, que fue el que podemos decir que él es el creador de los impuestos de alguna manera, él y los diputados y senadores de aquella época. Si ustedes se preguntaban quiénes son esos diputados y senadores, toda la lista que está aquí, aclaro, de la Constitución de 1857, todos estos que ven aquí, aquí está el Congreso en aquella época, aquí mismo lo dice, dada en el Salón de Sesiones del Congreso en México a 5 de febrero de 1857, el 37º de la Independencia, y empiezan los nombres. Valentín Gómez Farías, diputado por el Estado de Jalisco, la porra te saluda. León Guzmán, pues la porra te saluda, y así hay muchos que la porra lo va a saludar. Todos estos diputados, Manuel Buenrostro, Francisco Robles, Matías Castellano, Pedro Ignacio, cada uno tenía una representación del estado o lugar, del Castillo Velasco, Manuel Morales, Antonio Lemus, José de la Luz Rosa, Juan Morales, Antonio Aguado, Francisco P. Montañez, para nombrecito que tenía ese tipo, Francisco Guerrero, Blas Carcel. Todos estos, gracias a ellos, eran diputados y senadores de aquella época, se les ocurrió ese fundamento legal. Entonces, ahí está el fundamento legal. Por eso. Ya después en la Constitución de 1824 ocupó investigarla y tenerla para decirles si sigue siendo el mismo párrafo, ¿no? A lo mejor ya era otra cosa. Entonces, ahora sí, empezamos ahora con saber, el curso es de personas físicas, no personas morales, pero ¿qué es una persona física? Si la declaración anual es de personas físicas, pues ¿quiénes son, no? Todo esto viene en el Código Civil, nos vamos a ir al Código Civil Federal, en el libro primero de las personas, título primero, de las personas físicas, artículo 22. Dice, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Artículo 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atenta contra la integridad de la familia, pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Artículo 24. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Entonces, si la declaración anual es de personas físicas, ¿qué es una persona física entonces en realidad? Simplemente una persona física, el término así literal, es la capacidad jurídica que adquieres en el momento en que naces y en el momento en que te mueres. Pero eso es como tal la persona física, nada más la pura persona física. Pero para eso ocupas tener 18 años, que es lo que dicen en la Constitución de 1917, que es la que ya nos rige, que es la que aquí la tengo, aquí está. El artículo de los mexicanos dice que aquí en México es los 18 años. Entonces ya, si se van dando cuenta, vas teniendo diferentes requisitos. Desde que naces hasta los 17, eres una persona física, sí, porque eres un individuo. O sea, sí eres una persona física. Pero la autoridad no te reconoce como una persona física, vaya, como tal, porque todavía no se considera que tienes la forma de pensar o de tomar decisiones. Desde aquí, en el artículo 34 dice, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, dependiendo de la calidad de mexicano, reúnen además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. También menciona aquí que hay situaciones en las cuales las personas son físicas, tienen más de 18 años, pero por alguna razón no están bien mentalmente, están muy limitadas. Esas personas, a pesar de que tienen 18 años... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero. A pesar de que tienen 18 años, estas personas no pueden tener, obviamente, esa posibilidad de tomar decisiones por sí solas. ¿Por qué? Porque tienen una enfermedad mental, porque a lo mejor tuvieron un accidente y ya no pueden pensar por sí mismas, entonces ya no son para la autoridad, no sirven, en pocas palabras, aunque de alguna manera es una persona física porque en el momento en que naces
y te vas a morir, pues se considera persona física como tal, pero reconocida por la autoridad no lo eres. Todas esas personas que por alguna razón andan bien cricos, ¿verdad? ¿Cuántas personas no han visto cricos en la calle? La autoridad dice, son basura, no sirven, no van a tomar decisiones por sí mismas porque están bien cricos. Entonces en ese momento la autoridad dice, no le reconocemos la integridad como persona. ¿Por qué? Porque no sabe ni qué show, a lo mejor no toma decisiones, etcétera. Otro ejemplo puede ser, muchos de ustedes han tenido personas que tienen síndrome de Down y hay niños que van creciendo y no se pudieron curar del síndrome. Lo tienen muy avanzado o alguna otra enfermedad muy avanzada que incluso dices, es que ya tiene más de 18 años, pero no razona, no piensa, todavía ocupan ayudarlo. La autoridad dice con todo el respeto, pero pues no puedes tomar decisiones por ti mismo, no estás pensante, no estás cuerdo, no me sirves. Entonces, ese tipo de personas ocupan un representante legal, normalmente es el padre o la mamá, que dice, bueno, pues mi hijo o mi hija me tocó así, no puede hacer nada por sí mismo prácticamente, tengo que estarle ayudando, una que otras cosas medio las hace, pero no hace una vida normal como otro niño que fue creciendo y que llega un momento en que tiene 18 años, trabaja, juega, hace deportes, baila, de repente va a trabaja, tiene tarjetas de crédito, o sea, toma decisiones por sí mismo porque, pues bueno, le tocó estar bien mentalmente. Eso sí es una persona física y la autoridad lo reconoce como tal. Entonces está muy interesante el tema porque muchos dicen, híjole, o sea, si ya tienes 18 años, pues en sí eres una persona física, pero hay incapacidades físicas o mentales que, bueno, desgraciadamente a algunas personas pues les tocó pues vivir o ser y la autoridad dice, nah, no puede tomar una decisión por sí mismo, ¿cómo vamos a creer en él? Es mala onda hacer eso porque, bueno, no siempre es la culpa de la persona o de la familia que a lo mejor no lo curó, sino hay niños que nacen así, con alguna enfermedad degenerativa o físicamente pues no la pudieron armar, pues ni modos. Ahora, eso no significa que una persona ya más grande que diga, no, pues yo conozco muchas personas que están bien. Aún así, te puede pasar. Imagínense, vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que Ben Rivera va en un carro y pues tiene un accidente. Y termina todo tonto, todo menso, todo sangrado. Y a la semana ya no sabe ni qué echó. O sea, ya no sabe. Ya no sabe. Después de ser una persona bien, ya está perdido. Unas semanas antes a lo mejor trabajaba o a lo mejor tenía un negocio, todo estaba bien en su vida. Tuvo un accidente, la autoridad dice ya es inservible, ocupa a alguien para tomar decisiones porque él ya no piensa. En ese caso, ya no es una persona física como tal reconocida por la autoridad. Ocupa una persona que lo represente, porque él ya no puede tomar decisiones por sí mismo. Ese es un ejemplo. Entonces, todos no están exentos. Si alguno de ustedes pensó, ya fregué, pues no estás exento. Puedes terminar igual que todos ellos, o podemos terminar todos igual que ellos. Entonces, sí está complicadillo ahí la situación. Vamos a hablarlo de una manera sanamente. Entonces, vamos a suponer que todos estamos bien, nadie está enfermo, nadie tiene una discapacidad peligrosa que de plano no puede hacer nada. Entonces, tú ya eres una persona física y tienes una personalidad jurídica, donde tú puedes contraer obligaciones y derechos de lo que se te plazca la gana. Por eso, normalmente las tarjetas de crédito, préstamos, trabajo, pues es a partir de los 18 años. Por ahí alguno de ustedes dirá, no es cierto, yo tengo 15 y trabajo. Sí, tienes 15 y trabajas porque la autoridad, si tiene un permiso y consentimiento de tus tutores o de tu papá o tu mamá, puedes trabajar. Si una empresa te da trabajo y no tiene permisos, se mete en broncas. La autoridad dice a partir de los 18 años y punto. Entonces hay ciertas limitaciones, aunque no tengas 18 puedes hacerlas, pero tu papá y tu mamá tienen que estar ahí. Posteriormente, recuerden, cuando ustedes tienen 18 años, si me ven niños menores de 18, todo lo que digan, todo lo que hablen, a partir de los 18 años se vuelve serio. Ya no estamos jugando. Póngalo en práctica si quieren.
Si tú ahorita tienes más de 18 años, hasta 100 si quieres, cualquier cosa que tú hagas, digas, en algún lugar se puede considerar malo, inadecuado, de mal gusto o que te metiste en broncas porque ya eres adulto. Ya tienes una personalidad jurídica, tienes tu responsabilidad de controlar obligaciones y derechos. Vamos a poner un chamaco de 16 años. Si va en su carro, tiene la licencia de niños para poder manejar porque está estudiando según, tienen un horario para usar el vehículo, etcétera, y ocurre un accidente, pues él no es responsable como tal, sino sus papás y su mamá porque tiene 16 años. Entonces va a ir papá y mamá a ver qué show que hizo. Si ese niño ya se convierte en adulto y tiene 18 y pues atropella a alguien, pues ya valiste. Aquí no tiene nada que ver papá ni mamá, es tu responsabilidad, tienes 18 años y la autoridad dice, ya te fregaste. Entonces todo lo que digan, hagan, firmen, a partir de 18 años ya se vuelve algo serio. Ya no es como cuando eres menos de 18 años, que puedes decir lo que sea y todavía es como, está niño. Vamos a poner un ejemplo. Es más, lo pueden hacer. Si ustedes ahorita, por ejemplo, muchos adultos que me están viendo tienen hijos menos de 17 años. ¿Qué pasa si uno de los niños está jugando fútbol en la calle y rompen un vidrio, ya sea del auto o de la vecina? ¿Qué va a pasar? Pues va a ir el vecino o la vecina y te va a decir, es que su hijo me rompió el vidrio. No va a pasar de que se lo pagues o la cooperache entre todos los que están jugando fútbol. Y a lo mejor tú como papá lo vas a regañar al niño si es que fue él o él estuvo involucrado. No pasa de ahí. ¿Por qué? Porque pues fue un niño al final de cuentas. Pero, ¿qué pasa si fuera un adulto? Son adultos. Por alguna razón, a lo mejor por accidente le quebraste el vidrio al vecino. Pero tú ya eres adulto. Y el vecino te vio. ¿Tú crees que va a ir con tu mamá y tu papá y le va a decir, su hijo de 40 años, 50 años me rompió el vidrio? Una de dos. O te dice, nos ponemos unos trancazos, que si se ponen unos trancazos se vuelve más problema. Porque los dos ya están adultos. Cualquier conflicto que hagan ya a los 18 años pueden ir hasta la cárcel. Entonces no les recomiendo que hagan conflicto. Si ya tienes 18 años, no te metas en líos. Yo sé que muchos dicen, no, pues me lo golpeo. Te metes en líos si golpeas a una persona. Peor si le sale sangre o le sale mole, como dice la chaviza. Te vuelves en un conflicto porque es una persona física y tu obligación y tu responsabilidad es tuya. Ya tienes 18 años. Por eso normalmente cuando son personas de 18 años les dicen a sus hijos, no te metas en líos porque ahora sí puedes valer. La policía no va a estar preguntándote si tu mamá y tu papá te van a venir a rescatar. Tienes 18 años, te fregaste, tú te peleaste con alguien o por alguna razón a lo mejor involuntariamente agarraste algo de un producto de alguien. Si él te dice que tú le robaste, ya te fregaste, aunque a lo mejor sí fue una verdad. Tener 18 años es un problema a veces porque cualquier cosa que digas, hagas, se puede considerar mal. Entonces, no es tan bonito tener 18. Menos de 18 años todavía papá y mamá pueden hablar con la persona pues, y no pasa nada. Entonces, tengan cuidado. Entonces, eso aquí viene fundamentado en el Código Civil y también viene fundamentado lo de las personas morales. Pero como no es un tema de declaración de personas morales, no lo vamos a ver, pero aquí viene en el artículo 25 del Código Civil todo lo relacionado con personas morales. Esos son fundamentos legales, entonces la ley viene. Vienen muchísimas cosas. Nada más como dato curioso, muchos de ustedes se preguntarán por qué debemos de tener un domicilio en un lugar. O sea, todos tienen un domicilio. ¿Por qué el INE debe tener un domicilio? Si te gusta leer el artículo, el título tercero del artículo 29, nos menciona qué es un domicilio. Típico domicilio que todos tenemos. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces aquí está fundamentado el artículo 22, 23 y 24, libro primero de las personas, título primero de las personas físicas. ¿De acuerdo? De ahí, ya partiendo ahora sí un poquito más a la cuestión legal, nos vamos a ir al Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación hay hay dos artículos importantes para este curso. Primero el artículo 1. Dice, las personas físicas y las morales, para este curso nada más serían las personas físicas, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Si bien en la Constitución ya nos decían que teníamos que pagar un gasto público, pues el Código Fiscal te lo vuelve a recalcar.
y te dice, pero también en leyes fiscales. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante la ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Entonces ya aquí se viene lo bueno y lo importante de qué tenemos que pagar y qué no. La federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Los estados extranjeros, en caso de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos, no quedan comprendidas en esta sección las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes. Entonces, en este artículo prácticamente nos dice, no importa si eres persona física o persona moral, si estás en el supuesto te va a tocar pagar impuestos. Y en el artículo 2 ya vemos la clasificación de impuestos. Ahora sí ya vemos un poquito más del tema. Vamos a ver el artículo 2 porque existen, una cosa es la clasificación de impuestos y otra es los tipos de impuestos. Vamos a ver la clasificación y lo vamos a explicar. Artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Las contribuciones se clasifican en impuestos, que es la más conocida, impuestos igual a impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Esta es la clasificación de impuestos. Todos, en su mayoría, de una u otra manera, pagamos esto que acabamos de decir. Primero, impuestos. Son las contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Entonces aquí se pone interesante el tema. Dice aquí que tenemos que pagar impuestos las contribuciones ya sea personas físicas y morales. Para este curso, personas físicas. Pero solamente que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previsto por la misma, es decir, que tú estés dentro del supuesto. Ejemplo, si tú eres una persona que trabajas para un patrón y el patrón hace tu declaración, por ejemplo, esto es lo que tienes que hacer, no pasa nada. Ya, es todo lo que vas a pagar, lo que el patrón haya determinado se lo va a dar a la autoridad, punto, se acabó. Pero si tú estás en el supuesto a lo mejor de que tú a lo mejor tienes un negocio y luego tienes otro y luego tienes otro, pues obviamente tú vas a pagar más impuesto que el que está trabajando nomás para un patrón. Por eso dice en situación jurídica o de hecho. Ahora, habrá unas personas que no estén en ninguna. ¿Cómo puede ser un ejemplo? Un ejemplo puede ser los ninis. Por ejemplo, los ninis ya son mayores de 18 años, tienen responsabilidades de acuerdo a la ley, ya son personas mayores de 18 años. Están bien sanamente, todo bien, ya no ocupan tutores, ni siquiera ocupan a mamá y a papá, pero por alguna razón están en casa haciendo nada. Ellos, de alguna manera, pues sí, no están obligados como tal a presentar alguna declaración o pagar impuestos. Pues no, ni siquiera tienen negocio, o sea, nomás están ahí pues tirando, como dice la chaviza, están tirando barra y nada más. En esos casos, pues como no está en ninguna situación jurídica o de hecho, pues no paga impuestos. Entre comillas, ¿no? Porque a lo mejor el papá le dice, ¿sabes qué? Vamos a arreglar la casa, por así decirlo, y vamos a ir a una ferretería o vamos a comprar pintura. En lo que yo cargo las cosas, págalo. Y ahí le da el dinero al hijo, ¿no? A lo mejor el hijo tiene 30 años, no trabaja, no estudia nada, y pues está pagando. En el momento en que paga IVA. Ya pagó un impuesto. Y eso que no está registrado ante nada. Pero ese es un tipo de impuesto el cual no es necesariamente ocupas estar registrado. Pero ya pagó. Y es nini. Es un ejemplo. Entonces ahí está dentro de la situación jurídica o de hecho en la que estés, pues te va a corresponder. Los que pues ya están dados o están registrados ante el SAT, pues ni modo que digas que no vas a pagar, porque pues tú mismo fuiste muy babotas y te registraste ante el SAT y te pones de pechito y pues ni modo que digas que no, si tú mismo te registraste. Después, aportación de seguridad social, ese es otro tipo de impuesto que muchos pagan por mucho tiempo. Vamos a leerlo y le voy a explicar ejemplos. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado
en el cumplimiento de obligaciones fijadas por ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. En pocas palabras, las aportaciones de seguridad social son esas aportaciones que algunas personas que trabajan para un patrón hacen en cantidades mínimas, por ejemplo, al IMSS o al ISSSTE, que son las dependencias más importantes para darles seguridad. ¿Qué es seguridad social? Consultas médicas, operaciones, medicinas, eso es lo más importante, pero por ahí algunas te dan cosas adicionales. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el IMSS un poquito. Lo del ISSSTE no hablo porque normalmente los del ISSSTE son para, ya sean maestros o personas que trabajan de alguna manera para el gobierno. Entonces, muchas personas que ustedes conocen o tú mismo que me estás viendo, tú ya trabajas en una maquiladora, trabajas a lo mejor en una tienda, trabajas en algún comercio y te paga tu seguridad social el patrón. Pero tú pagas una parte chiquita, así una cantidad pequeña. Y a veces tú le dices al patrón, voy al seguro porque pues estoy mal o me pasó un accidente, y él te dice, pues adelante, ve. Tú estás pagando una aportación pequeñita para recibir un servicio bastante grande. Medicinas, si ocupas quedarte en el hospital, en este caso en el IMSS, te vas a quedar. No importa si te quedas un mes, o 2 meses, una semana, o dependiendo de lo que te vayan a hacer. Todo eso no te lo cobran en el momento, no es como que lleguen y, a ver, pásale a cajas, ¿no? Tú nomás llevas con tu tarjeta, identificación de que yo trabajo para una empresa y todo está vigente. Te atienden y si ocupas medicina, te la proporcionan, consulta, puedes ir a veces que quieras, es como ilimitado, es como si fueras un Netflix, pero de la cuestión médica, por un precio pequeñito. Obviamente, pues siempre vas a estar pagando por años, y al final pasa el tiempo y ese dinero se te va a volver a regresar en pensiones, ¿no? O a lo mejor otras prestaciones que tienes, por ejemplo, que te vas a casar, te dan una pequeña cantidad de dinero para que te cases, claro, bajo ciertos requisitos, no es nomás de, me voy a casar, ahí te va el dinero, no, hay requisitos, no es tan fácil como parece. Por ejemplo, algún, no sé, por beneficio de salud para tus hijos. O sea, tiene ciertas ventajas pagar esta pequeña aportación y puedes recibir muchas cosas. Eso es para aquellas personas que trabajan en un lugar y les quitan el seguro social. Por eso, de alguna manera, creo yo que sí es importante pagar un seguro social, porque uno nunca sabe si realmente te pueda pasar algo. Porque si no tuvieras el seguro social, ¿qué va a pasar? Pues tendrías que ir con el doctor Simi, o tener que ir a una particular, donde te va a cobrar el particular bastante caro, una consulta 800, 900 pesos, más medicinas, y si te tienes que quedar, ellos te van a cobrar muchísimo. Y dices tú, es cuando dices tú, híjole, es demasiado dinero, posiblemente no lo tenga. Entonces, tiene su ventaja, yo creo, tener el seguro social. Sí hay gente que dice que le pesa, le da hueva estar pagando una cantidad mínima, porque dice, es que yo nunca lo uso, nunca voy, prefiero ir a una particular, ya decisión tuya, si lo usas, si lo tienes, está mejor, ¿no? Si bien es cierto, a veces el seguro social, a veces a lo mejor el servicio no es como el que queremos, hay que ser honesto. No digo que todos los doctores, enfermeros, pasahambres, que son pasahambres, los pasantes en medicina, sé que no todos a veces tienen la vocación, no sé por qué a veces son médicos y no les gusta, pero al final de cuentas, bien o mal, pues entre comillas es gratis, ¿no? Entonces, pónganse a pensar si ustedes tuvieran para una operación que de repente te surja, ¿tienen el dinero ustedes? ¿Lo tienen? Posiblemente digan, no, no lo tengo, pero tengo seguro social y pues ahí la operaron y pues me evité mucho dinero. Es una ventaja, pero eso es un impuesto de alguna manera, disfrazado en aportación de seguridad social, pero es un impuesto, creo yo, muy beneficioso. Pero hay gente que dice que no le gusta. He escuchado comentarios, no, el seguro no me gusta, prefiero que me paguen a mí mejor el dinero y no me paguen esas cantidades que tú pagas cada semana o dependiendo cómo te pagan. No les gusta pagar. Digo yo, es una cantidad mínima. Malo fuera bastante caro, pues todavía se la creo. Además, no solamente pagas tú, paga también la empresa, paga por ti. Y aparte el gobierno también pone una parte, o sea, los tres ponen una parte, trabajador, patrón y gobierno. Entonces no está nada mal, yo la verdad no le veo tan malo la aportación de seguridad social. Si no hubiera este tipo de entidades, posiblemente ahorita no existieran, todo fuera particulares. En el caso de las farmacias similares, creo que es algo bueno que este señor Torres, quien fue quien fundó
farmacias similares. Me parece bien para aquellas personas que por alguna razón no pagan ese tipo de impuesto, pues está bien que tengan otra alternativa, ¿no? Si no hubiera esto, ¿qué harían? Consultas bastante caras en hospitales que dices tú, oye, pues nomás vine por esto. Soy médico en mi hospital particular, si no vete al IMSS, ¿no? Ya ahí depende de cada quien. Después, la fracción número 3 del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación dice contribuciones de mejora. Son las establecidas en ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. ¿Qué es esto de obras públicas? Todos nosotros de alguna u otra manera pagamos ciertos impuestos que se benefician en carretera, a lo mejor en construcciones, en puentes, todo ese tipo de situaciones, de edificaciones. A lo mejor muchas personas dirán, pero pues yo ni siquiera voy ahí. Ejemplo, vamos a suponer, no importa en qué lugar vivas tú de la República Mexicana, de repente dices, quiero ir de vacaciones, ya sea al sur, al centro del país o al norte. Agarras tu carro y te vas. Tienes dos opciones, irte por la libre. ¿Qué significa la carretera libre? Significa que no hay ningún tipo de pago de cuota. La carretera libre normalmente es la antecedente de la de cuota, que en algún momento, años atrás, pues el mismo gobierno hizo la carretera libre para transportar mercancía, para transportar personas, etcétera, pero a través del paso del tiempo las empieza a descuidar porque hacen la de cuota, que es donde está mejor la carretera, hay señales, cualquier cosa que te llegue a pasar es más rápido que rápidamente venga la policía, venga algún servicio médico. Es más fácil que te detecten que no te me pierdas. ¿Por qué? Porque las carreteras federales que son de cuota están adaptadas para que sean más rápidas, más seguras, etc. Entonces, ¿qué pasa? Pasas por una caseta y te cobran una cantidad de dinero. Esa es una contribución de mejora que en algún momento dado, pues alguien también aportó como tú e hizo una carretera. Podría ser un ejemplo. O carreteras internas en tu ciudad. ¿Cuántas veces no ponen un puente que dices tú, pusieron un puente en tal colonia, pero yo no vivo ahí? Pero a veces te beneficias tú porque pasas por ahí. Entonces, son contribuciones de mejora. Es para el beneficio de todos, para obras públicas. Entonces, de alguna u otra manera, alguien pagó por ti o tú pagaste y en algún momento lo puedes ocupar. Entonces, no está nada mal, ¿no? No importa si eres persona física o persona moral, lo puedes ocupar. Y ya para casi terminar, están los derechos. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se prestan por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal del Derecho. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Cuando son organismos descentralizados los que proporcionan la seguridad social, a que hace mención la fracción 2, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización, a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código, son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de estas. Siempre que en este código se haga referencia únicamente a contribuciones, no se entenderán incluidos los accesorios con excepción de lo dispuesto en el artículo 1. Esta parte de los derechos, este pequeño párrafo es el que más importa, los demás ya son enfocados a otras cosas. Los derechos también son como unos impuestos que la gente paga por tener el derecho a, por ejemplo, el pasaporte, realmente es un impuesto el pasaporte. Es a nivel federal y tú pagas una cantidad de dinero. ¿Qué hacen con ese dinero? Bueno, cuenta todo el pasaporte, todo lo que ves en el pasaporte, pero es como una autorización que el país te da para que tú te salgas del territorio nacional. Otro ejemplo puede ser ciertos museos, actas de nacimiento, esos son derechos que uno tiene que pagar, ¿no? Es un beneficio. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay 4 clasificaciones de impuestos. Obviamente la clasificación número 1 es la que está más terrible, podemos decirlo así, porque hay muchos impuestos. Ahorita no estamos viendo cuántos impuestos hay, pero realmente la fracción 1 es donde hay muchísimos impuestos, es la que más recauda dinero. Luego está la deportación de seguridad social, contribuciones de mejora y los derechos, que casi los derechos no es como que la gente choque con los derechos, más bien chocan con los de impuestos. Entonces, pues aquí está la clasificación. Artículo 2, Código Fiscal de la Federación, y en el artículo 1,
nos los vuelve a recalcar. Personas físicas y morales están obligadas a pagar impuestos. Entonces, hasta aquí llevamos otra parte del curso. Y ya en el siguiente información vamos a ver ahora sí los tipos de impuestos. Y ya ahora sí vamos a ver un poquito lo que es la ley de ICR para ya enfocarnos de lleno ya a personas físicas. Pero este es importante saberlo porque es una, entre comillas, introducción para que sepas mínimo el por qué pagas impuestos. Mucha gente paga, reniega, pero no sabe por qué, ¿no? Entonces ya saben, Ignacio Comonfort y toda aquella plebada de 1857 son los culpables. Si en la Constitución de 1824 ese parrafito, artículo 31, fracción 4, no viene o viene otra cosa, entonces los culpables son Ignacio Comonfort. Es el presidente que tuvo la culpa. Y todos los diputados y senadores de aquella época, desgraciadamente no los podemos reclamar, ya no existen, pero bueno, gracias a ellos pagan impuestos. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el curso. Espero que les haya gustado el curso. Estuvo bien chévere el curso. En los ejemplos, aquí lo relevante es personas físicas, ¿qué es? Personas morales, no lo vimos porque no era el enfoque. Personas físicas, fundamento legal y el Código Fiscal de la Federación, la clasificación de impuestos. Para el siguiente vamos a ver los tipos de impuestos y la ley de ICR. Es lo que vamos a ver para la siguiente. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el curso. Espero que les sirva y pues vean el curso, les puede servir. Recuerden toda la información. Si les interesa la información, pónganle pause y anotarlo. Aquellos que normalmente están en clase, mucha información, pues yo se los proporciono. Y pues hasta aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos. Y recuerden, es como un repaso. Si tú estás estudiando en la universidad, la preparatoria y estás en materias de legislación fiscal o impuestos 1 o curso de declaraciones, puedes repasar aquí. También lo que hizo tu maestro, igual puede ser bueno, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.